Cada 2 lunes tenemos una cita con información útil de carácter social que nos habla de recursos, también ya de ayudas económicas para enfrentarnos a determinadas situaciones que nos pueden sobrevenir. Hoy queremos hablar de las ayudas, de los recursos que tienen las personas que han sufrido un ictus para poder enfrentarse a las secuelas físicas y psicológicas que generan dichos accidentes cerebrovasculares. Vamos a saludar a nuestro trabajador social y comunicador Víctor Nieto, que viene a explicarnos pues esos recursos en un tema que estoy seguro que va a interesar mucho a la gente, debido a que continuamente, de vez en cuando nos llegan comentarios de gente que nos dice, pues mira, un familiar ha sufrido esta situación, un ictus, etcétera, etcétera, no sabe qué hacer. Bueno, pues ahora vamos a solucionar todas esas dudas. Víctor Nieto, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenos días. Efectivamente, lo que decías es un tema que desgraciadamente pues está muy presente, ¿no? Porque ¿quién no conoce a un familiar, un amigo, pues que ha sufrido un ictus? Si te parece, antes de entrar a explicar qué recursos existen, creo que es importante detallar qué síntomas pueden decirnos que hemos sufrido o que podemos sufrir un ictus, porque esto es muy importante, ya que cuando sucede un ictus, cogerlo a tiempo es fundamental. Y luego más adelante explicaré por qué. Pero bueno, vamos a hablar de esos síntomas, que son síntomas además que se dan en nuestro día a día en ocasiones y que a veces pues no le prestamos la atención que realmente pues requiere, ¿no? ¿Qué síntomas son? Bueno, pues por ejemplo, alteración de la visión. A veces pues que no enfocamos bien o que no vemos de esa manera que siempre lo hemos hecho, que podemos pensar, es que estoy cansado. Ojo, que si se da de manera repetida puede ser un síntoma. También si se nos paraliza parte de la cara, de la boca, o incluso dejamos de tener sensibilidad en algún lado del cuerpo, o incluso se habla mucho como una especie de hormigueo, también es un síntoma de que podemos haber sufrido un ictus, un microictus, que también se dan. Pues también otro síntoma, dificultades a la hora de hablar, a la hora de entender. Si una persona normalmente habla bien, pero le notamos que tiene dificultades, pues también hay que prestar atención. O por ejemplo, que es otro de los síntomas, el dolor de cabeza bruscos e intensos, que muchas veces los podemos achacar a una situación de estrés laboral o familiar, pues es algo que tampoco tenemos que dejar a un lado, ¿no? Porque a veces pues estos síntomas no prestamos esa atención suficiente porque pensemos que estamos cansados, que como decía antes tenemos un estrés en el trabajo, ¿no? Bueno, pues ante la duda, todos nuestros oyentes, importante llamar al 112, explicar esos síntomas e ir a un hospital, porque ya os digo que es fundamental poder cogerlo a tiempo, ya que esto es clave. Efectivamente, ¿y por qué es clave? Porque siempre hemos escuchado, cuando nos hemos enterado por un familiar amigo que ha sufrido esta situación, nos dice, bueno, yo enseguida, pues llamé al 112, como dices, o pedí a alguien que me llevara a un hospital o al centro de salud para poder intervenir. Pues lo he explicado de una manera que todo el mundo lo va a poder entender. Cuando nos da un ictus, podemos decir que nuestro cerebro está blando, ¿vale? Y eso hace pues que tengamos esas dificultades que hablábamos antes de hablar, de andar o incluso de poder comer. Cuanto antes actuemos, cuanto antes empecemos a trabajar para recuperar lo máximo posible, ya que como nuestro cerebro está hablando, podemos todavía moldearlo, por así decirlo, podemos recuperar y podemos hacerlo, o debemos hacerlo, mejor dicho, antes de que se endurezca. Así que por eso es importante cogerlo a tiempo y empezar a trabajar en recuperar todo esto que hemos perdido antes de que el cerebro se vuelva a poner, por así decirlo, duro y sea más difícil. Bueno, pues hemos escuchado que es básico acudir cuanto antes al médico para que, puedan hacernos la atención adecuada, ¿no? Para contrarrestar esos síntomas de ese ictus, de ese accidente cerebrovascular. Como decimos, en el hospital seguramente estaremos unos cuantos días, ¿no? Ofreciéndonos esos tratamientos, pero también luego hay un recorrido posterior. Sí, así es. Lo primero que tenemos que dejar claro es que cuando tengamos síntomas tenemos que ir a un hospital público. Y voy a explicar esto porque luego nos podemos llevar sorpresas. ¿Por qué hay que ir a un hospital público desde el principio? Porque cuando ya estemos esos días, ¿no? Donde ya nos han cogido a tiempo, nos dan ese diagnóstico, si luego necesitamos ir a recursos públicos
especializados en el tratamiento de ictus, las derivaciones se hacen desde hospital público a recurso público, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. Si en cambio nos vamos a un hospital privado, luego vamos a tener que coger a la persona, llevarla, ingresarla otra vez en el hospital público, que pase allí otro tiempo para poder hacer las derivaciones, ¿vale? Entonces por eso es súper importante que así funciona nuestro sistema, ¿no? Para poder ir luego a un recurso especializado de rehabilitación público, nos tienen que derivar desde el hospital. Y una vez que nos ha dado pues el ictus, que tenemos que esperar a tener esos informes médicos, a ver lo que dice el neurólogo, será él el que nos recomiende, ¿no? Pues si es necesario hacer rehabilitación y qué tipo de rehabilitación. Uh-huh. Y dependiendo de la gravedad de los ictus, la rehabilitación la podemos hacer o bien en casa o bien podemos ir a hospitales de media estancia. Como decía, estos hospitales, para poder ir, tenemos que estar en un hospital público para que nos hagan esa derivación. Y se les llama hospitales de media estancia, que lo voy a explicar, que muchas veces la gente tiene dudas, porque solo puedes estar unos meses en ellos, ¿de acuerdo? Pero el ingreso es 24 horas, es decir, a la persona que ha sufrido el ictus, acude a ese hospital, se queda ingresada, y ahí comienza su rehabilitación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y allí, pues en este tipo de hospitales hay un equipo de logopedas, fisios, terapeutas ocupacionales, es decir, profesionales que van a hacer que todo lo posible para que se pueda recuperar y así pueda ir a su casa. Uh-huh. Víctor, nos queda tan solo un minuto para llegar a la 1 de la tarde, pero me gustaría que nos comentaras que a veces después de una rehabilitación todavía tiene algunas secuelas, también hay recursos, ¿no?, para todas estas personas. Sí, como siempre digo, una vez que ya estén las personas en casa, estén en su situación más normalizada, ¿no?, entre comillas, hay que tener cosas en cuenta, como por ejemplo intentar cambiar el plato, la bañera por plato ducha, intentar adaptar la casa pues quitando esas alfombras que puedan hacer que la persona, como todavía no tiene una movilidad completa, pues evitar que se pueda caer, ¿no? Ver si vamos a necesitar o no una silla de ruedas y, por supuesto, estudiar el poder tramitar la ley de dependencia o el grado de discapacidad. Uh-huh. Pero esto ya, como os digo, siempre y cuando ya esté la persona en casa y veamos que su situación no va a evolucionar a peor. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues Víctor Nieto, trabajador social, comunicador, muchas gracias por resumirnos los recursos sociales, económicos que tienen a su disposición las personas que han sufrido un ictus para poder superar las secuelas. Gracias.